mire, para mejorar la movilidad de la Ciudad de México y sobre todo para atender las eventualidades que tienen que ver con las intensas lluvias en la capital del país y garantizar su movilidad, los asambleístas hicieron una propuesta que aquí se la detallamos. Diputados locales pidieron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México crear un proyecto de alertas para las calles y avenidas susceptibles de inundaciones, lo anterior con el objetivo de prevenir pérdidas materiales y humanas ante las fuertes lluvias de la temporada. Eso no lo podemos permitir ya, hay que hacer sistemas de alertamiento para que cuando se vaya a colapsar una parte de la ciudad, simplemente tránsito detenga circulación, ya no se permita el acceso y la gente pues ya tome otras opciones. De acuerdo con el legislador, se trataría de un aviso de carácter preventivo, coordinado por las Secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública, que ayudaría a evitar que la ciudad se paralizara por varias horas, ya que se buscaría con anticipación rutas alternas para un adecuado desahogo de los ciudadanos y sus pertenencias. De igual forma, los asambleístas solicitaron al sistema de transporte colectivo ejecute un programa interno de protección civil destinado a los usuarios, personal e instalaciones, acorde con lo establecido a la normatividad vigente aplicable. Además pidieron se identifiquen las estaciones con mayor riesgo de inundación y se pongan en marcha acciones emergentes en caso de que el servicio se vea interrumpido. Si ya tenemos la certeza de dónde puede colapsarse por inundaciones algunas partes del metro, porque además están profundas o están en la superficie, pues se pueden inundar, pues entonces disponer de mecanismos alternativos de transporte. Datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México señalan que del 2012 al 2016 se tienen un acumulado de 17.172 encharcamientos registrados, lo que equivale a 3.434 encharcamientos por año. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.